Un gusto como siempre. Para, Muy un oportuno gusto. conversar con usted, más todavía en esta coyuntura. Primero quisiera mencionarle algo que seguramente usted ya lo habrá visto, doctor, en las redes sociales y en muchos medios de comunicación que se han hecho eco de una cifra que ha sido, no sé si manipulada o de dónde es que se ha sacado este famoso investigador, de que porque además para eso debería contar con la complicidad de muchos actores, ¿no? Empezando por la propia policía y por los familiares de los fallecidos, que resulta que durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa hubo algo así como 7.400 muertes que no se registran, ¿no? Y habla de una masacre. Digo, eso puede pasar y se puede ocultar así muy fácil, y que en un contexto preelectoral como estamos viviendo ahora empiecen nuevamente a refrescar temas como el de la base de Manta y a vincularlos con estos. ¿Qué interpretación se le debe dar a estas cifras que muchos medios de comunicación ya las han asumido como ciertas, ¿no? Y han empezado también a publicar a partir de ahí una serie de análisis y demás? Bienvenido, doctor. Buenos días, Alexis, y gracias. Bueno, eso es ciencia ficción. Yo empecé a ver una entrevista con este supuesto investigador que estudia en los Estados Unidos, un postdoctorado, y cuando dio las cifras, yo pensé que es un escritor de ciencia ficción, porque eso no existe. Es parte de un framing, yo creo que es lo nuevo que están estableciendo como estrategia para incidir en la campaña electoral en el Ecuador. Pero a mí me gustaría analizar, Alexis, qué pasa en cooperación en el ámbito de la defensa nacional. Uh-huh. ¿Por qué, cómo y en dónde? Y un poco históricamente. A ver, para que haya cooperación internacional en el ámbito de defensa y seguridad, tienen que haber dos condiciones. La primera es la condición de los tratados y convenios que lo permitan. Y la segunda es la doctrina que enmarque esa cooperación. En el Ecuador nosotros vinimos funcionando desde 1947, cuando recién creada la Organización Panamericana, se estableció el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Pacto de Río de Janeiro. Este pacto establecía la capacidad del tratado base marco para la cooperación y la acción conjunta de todos los países de la órbita panamericana. Y en ese tratado de asistencia recíproca, el TIAR famoso, nosotros nos desenvolvimos hasta que el Ecuador lo denunció y se salió con varios países más, que habían salido Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, Bolivia y el Ecuador. Hemos salido del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por lo tanto nos quedamos sin la normativa, el marco de tratados internacionales para poder tener cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos. Bien, este tratado se enmarcaba en la doctrina de la seguridad nacional, doctrina que establecía un enemigo interno y un enemigo externo, y por lo tanto trabajábamos la defensa y la seguridad en función de aquello. El enemigo interno era la izquierda y el comunismo, y se estableció como norma y como acción general de los ejércitos y las Fuerzas Armadas de Latinoamérica las dictaduras militares que vivimos extensamente en los años 70, 80 del siglo anterior. Pues bien, esa doctrina de seguridad nacional también cayó y fue sustituida. Fue sustituida y enmarcada en otra visión, la seguridad, la doctrina de la defensa del Ecuador, en la Constitución del año 2008 de Montecristo. Ahí se estableció un nuevo acuerdo, un nuevo enfoque de la doctrina de defensa nacional, que debía concretarse en lo que se llama el libro blanco, la política de la defensa, y realmente se llegó a concretar en el año 2018, cuando se publicó la nueva política de la defensa nacional. Entonces, el Ecuador salió del TIAR y salió de la doctrina de seguridad nacional
y recién en el 98 establece una nueva doctrina de seguridad nacional y con la Constitución, y, perdón, en el año 2008, y en el 18 establece ya un libro blanco, una política de defensa. Pero nos quedamos, el Ecuador se quedó sin el marco normativo que permita hacer cooperación. Y no solo sin el marco normativo, sino sin las herramientas que los Estados Unidos utilizaban para establecer su cooperación en materia de defensa y de seguridad. Eran varios mecanismos, pero los más conocidos era el grupo militar, un grupo militar de militares norteamericanos que actuaban dentro de la embajada de los Estados Unidos en Quito y que manejaban directamente la inteligencia, que manejaban las decisiones militares, policiales, etc. Todo eso coordinado con autoridades nacionales de policía y ejército. Pero por supuesto, inclusive pagaban sueldo a ciertos miembros de policía, de inteligencia. Ellos corrían con el sueldo de esas personas, ¿no? Entonces, Rafael Correa, ese es un mecanismo. Y el otro fue que devino del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca la posibilidad de poner un FOL, una base militar, o un centro de operaciones militares en el Ecuador, que en el año 99 fue instalado en la base de Manta, 1999, en base al TIAR, y que se cumplió en el año 2009 el plazo para la operación de la Fuerza Aérea Norteamericana en territorio ecuatoriano, y el gobierno de Rafael Correa dio por terminado ese momento. Entonces, estas acciones le dejaron a los Estados Unidos sin opciones, porque el grupo militar también salió, ¿ya? Le dejaron sin opciones de acción, porque les dejaron sin marco normativo y sin recursos prácticos y sin doctrina para actuar en el Ecuador. Y se empeñan desde el gobierno del señor Moreno en establecer ese marco, porque los Estados Unidos son muy ceñidos a este tipo de formalidades para poder justificar su presencia en otros países. Entonces, lo primero que hacen es la nueva política de defensa para tener una doctrina válida. Y esa política de defensa, en la que yo empecé a participar como viceministro y no terminé en la redacción, pone la visión de la defensa y la doctrina en función de la Constitución, pero abre una parte que me voy a permitir leer, Alexis, que es en el capítulo 3 de la política de relaciones exteriores. Dice que las relaciones en materia de defensa y seguridad con Estados Unidos, eso está en nuestra política de defensa, se mantienen a través de una oficina de cooperación. Es decir, el libro blanco reestablece la oficina de cooperación en el capítulo 3 en política de relaciones exteriores. Y esto es para fortalecer varias cosas, capacidades de las fuerzas, especialmente en las necesarias para contrarrestar acciones de narcotráfico, sus delitos conexos, delincuencia y grupos irregulares armados. Entonces, nuestra doctrina, nuestra política abre una brecha, nuestra política de defensa abre una brecha para que se restituya la oficina de acción militar, de administración militar, de gestión militar en el Ecuador, ¿no? Y establece 3 objetivos básicos para las Fuerzas Armadas, en coordinación con los Estados Unidos, que son, entonces, grupos de delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo, que es contra lo que supuestamente hoy estamos en guerra. Esta hilación es importantísima para entender lo que está sucediendo, Alex. Entonces, tenemos una nueva doctrina, tenemos una nueva política de defensa que permite y restituye algunas de las cosas que fueron terminadas en una acción constitucional y necesaria en el Ecuador para sacudirse de la intervención de segundos países en nuestras decisiones de defensa y de seguridad. Bien, entonces,
Hace falta ahora lo normativo, porque ya no hay el TIAR, no hay el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Entonces, para el año 2023, para julio del 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, nos sorprenden con una firma en los Estados Unidos de un memorándum de entendimiento, impulsado por la embajadora Yvonne Baki de ese tiempo, y con la presencia del ministro, del jefe del Comando Conjunto, que estuvo en ese instante, el general Lara, ¿no? Y firman con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos un marco para poder recuperar la parte de tratados y convenios. Ese memorándum de entendimiento, MOU en las siglas norteamericanas, establece una hoja de ruta para proyectos, establece una estrategia de cooperación y estrategia en seguridad, obviamente, y es un acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos y el Ecuador. Con eso cierran los elementos necesarios y generan el anillo que va a sustentar la nueva, intervención de los Estados Unidos en la defensa y en la seguridad del Ecuador. Pero lo que no se ve, luego vienen los convenios, inclusive el último que se ha firmado, de ese memorándum. El último que tiene que ver con temas relacionados a la minería. A la minería, a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, o internacional humanitario, como se quiera decir. Estos acuerdos son los famosos acuerdos SOFA, ¿no? Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas. Sí, señor. De este memorándum de entendimiento, yo iba a tratarlo luego, pero lo vamos a seguir por ahí. Se firman 3 convenios. El uno, el Estatuto de las Fuerzas. El otro es el convenio para operaciones marítimas conjuntas. Y el tercero es de interceptación aérea. O sea, no necesitan una base de mando. Este rato hay 2 convenios que les permiten operar en el mar y operar en el espacio aéreo. Fíjate que en el espacio aéreo, Alexis, se termina firmando un convenio, lo tengo por aquí, ¿no? Déjame buscar, porque es un convenio que, exactamente, lo tengo aquí. Este se firmó en base al memorándum de entendimiento, el Sistema Cooperativo de Integración e Información Situacional entre el Comando Sur y el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Para qué? Para integrar la operación de radares ecuatorianos al sistema CSII. Cuando destruyeron nuestro sistema de radares, que estaba integrado y que hacía el mismo papel, pero lo hacía de manera soberana. Nosotros teníamos control del espacio aéreo a través de la integración radárica en el Ecuador. Y el señor Lasso hizo sacar un radar de la Amazonía, ponerlo en Montecristi, lo dañaron a ese radar y destruyeron el sistema integrado. ¿Para qué? Para luego firmar un convenio con los Estados Unidos y entregar, de alguna manera, el control aéreo con motivos militares y con motivos de defensa y con motivos de seguridad a los Estados Unidos. Ese convenio está firmado. Así han venido funcionando. Entonces, la pregunta ahí que seguramente nos hacemos, doctor, es ¿qué gana el Ecuador con estos acuerdos? Y obviamente también, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los Estados Unidos? A ver, los Estados Unidos obtienen un beneficio básico. Vuelven a tomar control luego del desmoronamiento del TIAR y del desmoronamiento de los métodos de intervención y operación militar en nuestro país, que eran la oficina supuestamente de cooperación, y se le conocía como grupo militar, luego de la salida de la base de Manta, luego de haber quedado en el aire una serie de convenios más, ¿no? Entonces vuelven a tomar control. No les interesa a los Estados Unidos el control que tenían antes con el TIAR. No les interesa dar golpes de estados militares. ¿Sabe, Alexis, lo que les interesa, queridos amigos? Hay una doctrina
muy poco difundida de los Estados Unidos, que tiene como horizonte la policialización de las Fuerzas Armadas de nuestros países, es decir, el vaciamiento de funciones de defensa nacional y de soberanía nacional de nuestras Fuerzas Armadas para que se conviertan en policías, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. La función fundamental de las Fuerzas Armadas es salir a controlar la delincuencia en la calle y controlar ya por último las cárceles, ¿no? Lo que ha traído una molestia enorme dentro de Fuerzas Armadas porque les están distrayendo, desnaturalizando su función constitucional y por la cual existe. Entonces, esta política de policializar las Fuerzas Armadas y dejar como único ejército y fuerza armada continental a los Estados Unidos de América es una política que hay como consultarla y van a ver que existe, sino que es muy poco difundida. Es la que lleva la intencionalidad de todas las acciones de los Estados Unidos. Por eso, la famosa ayuda militar de los Estados Unidos no es para la defensa nacional, es para la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra los grupos, los GDOs. Al punto que, Alexis, este momento, en el incendio de Quilanga, donde deberían estar nuestros helicópteros con los Bambi Buckets echando agua, no tenemos helicópteros operativos. Y tenemos que pedir ayuda y asistencia a Perú. Exacto, gracias hermanos peruanos que ponen 2 de los helicópteros de fabricación soviética Mi-17 para que apaguen el incendio de Quilanga. Porque el Ecuador no tiene respuesta ante esas obligaciones constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque nadie tiene ya helicópteros, no necesita helicópteros, tenemos que ser policía, y la policía lo único que necesita son chalecos antibalas, armas, inteligencia. A eso le están convocando y obligando a ir a nuestras Fuerzas Armadas, que eso es inadmisible. Y todos estos convenios van para eso. Este último de derechos humanos, de minería ilegal y derecho internacional humanitario, que es el agregado final, un poco se enmarca en eso. Lo que no le dicen al Ecuador es que el Ecuador es signatario de todos, absolutamente todos los convenios y tratados de derechos humanos en el mundo, y que tenemos capacidad para manejar todo eso. Es más, vamos a ir a dar cuentas sobre derechos humanos ante la Comisión, ante las Naciones Unidas en el mes de octubre, en el informe anual que debe hacer el Ecuador. Sobre eso y sobre el derecho internacional humanitario también somos signatarios y estamos en los sistemas de control de eso. El que ha violado el derecho internacional, no humanitario, sino el derecho internacional, es el señor presidente de la República al invadir la Embajada de México. Pero bueno, eso otro tema. Con lo cual estoy diciendo, Alexis, que los convenios que se han firmado en el marco del Estatuto de las Fuerzas, de las operaciones marítimas y de la intercepción aérea, que está este convenio de integración de los radares, ¿no? Para que Estados Unidos tenga control remoto del espacio aéreo ecuatoriano, lo único que hacen es entregar las capacidades, las obligaciones, la naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas a un segundo país, ¿no? Porque en el mar también el acuerdo de operaciones marítimas le da al cuerpo de guardacostas norteamericano la capacidad de acción y de actuación en nuestra agua territorial y en nuestro espacio económico exclusivo y en todo lo que la CONVEMAR establece en aguas abiertas y marítimas. Entonces, nuestra Armada entrega sus capacidades y sus atribuciones y sus funciones al servicio de guardacostas norteamericano. Nuestra Fuerza Aérea entrega sus atribuciones, sus capacidades y sus funciones y sus obligaciones operacionales a
la Fuerza Aérea Norteamericana. Y la Fuerza Terrestre se convierte en una fuerza policial que tiene que andar luchando contra delincuentes. Esta es la estrategia que está detrás de todo lo que estamos. ¿Cómo podemos empatar esta información que usted nos da y esto que tiene que ver con los acuerdos en materia de seguridad con los Estados Unidos, con la crisis de inseguridad que vive el Ecuador? O sea, digo, si tenemos tantos acuerdos firmados con Estados Unidos y ellos tienen tanta tecnología, tantos recursos y demás, ¿por qué el Ecuador no puede con esa ayuda tan desinteresada solucionar los problemas de violencia que vive el país? Por un lado, y por otro, ¿cómo empatamos eso con las revelaciones que ha hecho The Intercept con respecto de la injerencia que tiene los Estados Unidos? Ya vemos que no solamente en materia de seguridad, sino también en materia judicial en el Ecuador. Exactamente. Porque esta es una mesa de varias patas, se sostiene sobre varios lugares, y uno es la justicia, porque los golpes de Estado ya no son militares, porque los golpes de Estado son judiciales. Esto lo hemos vivido hasta la saciedad, ¿no? La intervención ya no es militar, militares que prohíben un proceso electoral, no. Son recursos judiciales que impiden la participación democrática. Entonces, los Estados Unidos no solamente tienen la estrategia de policializar a las Fuerzas Armadas y asumir las tareas de las Fuerzas Armadas directamente a través de mecanismos bastante elaborados, sino que también tiene necesidad de injerencia en la justicia. Mira lo que está pasando en México, cuando quieren hacer una reforma judicial y enseguida se mueve el avispero. La condición del ex fiscal colombiano, el que vino a hacer campaña electoral acá con la fiscal Salazar. Señor Barbosa. Lo que pasa con la fiscal Diana Salazar, esto es parte de una estrategia continental. Tiene estos dos ámbitos. El uno, nuevos roles para las Fuerzas Armadas y asumir el control de las democracias a través de la comunicación y de la justicia. Pero lo otro, si es que hay tanta cooperación, que es maravilloso eso, porque es la lógica simple, si hay tanta cooperación de los Estados Unidos, ¿por qué vivimos lo que vivimos? Primero, porque Estados Unidos es uno de los países más violentos del mundo. Y que tiene una criminalidad lo que pasa es que no se nota. Yo quisiera preguntar, ¿qué capo de la droga ha caído en los Estados Unidos? En donde, a donde va el 60% de toda la droga del mundo. No ha caído nunca nadie. Pero eso se revierte y se manifiesta como una degradación social que ya no pueden más. O sea, son públicas las imágenes de la gente en estado de locura en la calle por las drogas y en un estado de marginalidad brutal. ¿Qué cooperación te pueden dar para que tú combatas eso? Pero es que es absurdo. Es como pedirle peras al olmo o esperar que un vehículo pequeñito vaya a hacer una carrera de los 4x4. No funciona. Eso es lo uno. Y segundo, no les interesa. Porque el gran pretexto es el pretexto del enemigo. Y el pretexto del enemigo es tener los tres que están consolidados en la doctrina y en nuestra política de seguridad, que son la delincuencia organizada y el crimen común, el narcotráfico y el terrorismo. Ellos van a mantener esos tres fantasmas, como han mantenido el fantasma de la Unión Soviética para ir a una guerra contra Rusia. Van a mantener el fantasma, ¿no? El día que necesite hacer una guerra proxy, como las que se hacen ahora, utilizarán a esa fuerza armada convertida en policía para equiparla como se equipa a Ucrania o qué sé yo, para que puedan participar en conflictos locales, pero ese es otro tema, ¿cierto? El tema de la delincuencia y la inseguridad no está en la agenda como un tema a ser solucionado, sino como una realidad a ser sostenida. Por eso el control de la inteligencia, por eso el control operacional, por eso el control de la información
Y por eso el control de la interdicción aérea, la interdicción marítima. Hacer interdicción aérea en el Ecuador es muy fácil, no necesitas un FOL en Manta. Hay bases en Colombia, pueden salir desde ahí, es muy fácil. Y la interdicción marítima, con el acuerdo de operaciones marítimas, el segundo de los 3 que se firmaron, y que fue ratificado por el presidente Noboa, porque Noboa ratificó los 2, y Lazo solo alcanzó a ratificar el tercero. Ese acuerdo de operación marítima le permite a la patrulla de guardacostas ingresar a nuestros puertos, ¿no? Sin coordinación, sin advertencia, sin operación conjunta, que es lo que estaba permitido ahora. Podían ingresar, pero podían ingresar en un operativo conjunto, coordinado entre la fuerza del guardacostas norteamericana y nuestra fuerza naval, y con presencia de la fuerza naval ecuatoriana. ¿Qué pasaría si es que alguno de estos integrantes de la fuerza extranjera comete un delito en suelo ecuatoriano? ¿Tendrían absoluta inmunidad? No podrían ser ni siquiera juzgados. Absoluta. Voy a poner una hipótesis. Cedemos soberanía totalmente, doctor. Claro, eso está en el estatuto de las fuerzas. O sea, el statu quo actual es muchísimo mejor que el statu quo que tenía los Estados Unidos antes de que se acabe el TIAR, la presencia del grupo militar. Porque no solamente le cubre a los militares y a las fuerzas desplegadas por los Estados Unidos, o a las acciones hechas por el ejército y comando sur de los Estados Unidos, sino que también le cubre a los contratistas. Es decir, si trajeran mercenarios como contratistas, ellos también estuvieran protegidos y pudieran hacerlo. O sea, el ejemplo que quiero poner, Alexis, es, imaginémonos que a través de la información que maneja los Estados Unidos, llegan a la conclusión que hay un buque atunero que está acoderado en el puerto de Manta y que está llevando droga, supongamos. ¿No? Pues la patrulla de guardacostas puede entrar, puede invadirlo y puede hundirlo. Y nadie va a dar cuenta de nada. Doctor, le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a esta entrevista y comprometerle para seguir más adelante analizando y abordando estos temas relacionados con la seguridad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Para usted, Alexis, un abrazo.